En 2003 comenzó uno de los conflictos más controversiales de nuestra era moderna, cuando una coalición internacional liderada por los Estados Unidos invadió a la República de Irak y derrocó al dictador iraquí Saddam Hussein bajo acusaciones de que este presidente estaba financiando el terrorismo islámico y de que tenía armas de destrucción masiva. En este gran conflicto, que dejó devastadoras consecuencias no solo para Irak, sino también para todo el Medio Oriente y en menor medida para el resto del tercer mundo, ocurrió una participación que hasta ahora permanece bastante desconocida e ignorada de un país latinoamericano. Normalmente uno pensaría que un país como Argentina o Brasil participaría en ese conflicto, pero no, se trata de la República Dominicana. En 2003, al momento de estallar el conflicto en Irak, la República Dominicana estaba siendo gobernada por Hipólito Mejía, un presidente socialdemócrata, y además tenía un escenario político bastante tenso, ya que dentro de un año, en 2004, iban a ocurrir unas elecciones presidenciales. El presidente Mejía, entonces, ideó un plan, el de alinearse con los Estados Unidos y enviar un contingente de soldados para ayudarlos en su guerra contra el terrorismo, para así conseguir el apoyo de la gran potencia norteamericana para su reelección. Este plan no era popular, de hecho, la mayoría de los dominicanos no apoyaban ningún involucramiento directo de su país en una guerra al otro lado del planeta que poco o nada tenía que ver con sus intereses nacionales. Sin embargo, la palabra final la tenía el presidente Mejía, quien llevó a cabo el proyecto y envió 2 contingentes del ejército dominicano a Irak. Un total de 602 soldados dominicanos fueron enviados a Irak para pelear contra la dictadura de Saddam Hussein. Los dominicanos pelearon como agregados en un batallón hispánico, liderado por España, que también contenía soldados de El Salvador, Honduras y Nicaragua. A pesar de esto, la República Dominicana fue el país latinoamericano que más soldados envió. Los dominicanos participaron en el teatro de operaciones en el sur de Irak. Luego de la derrota de Saddam Hussein, los dominicanos permanecieron en el país árabe por un año más, cuando en 2004 Santo Domingo decidió que ya era hora de regresarlos a casa. Sin embargo, la participación de RD en esta guerra nunca fue bien recibida por los dominicanos y fue utilizada en múltiples ocasiones como un argumento en contra del presidente Mejía, quien, por cierto, al final terminó perdiendo la reelección en 2004. Sin embargo, luego de la participación dominicana en esta guerra, ocurrió uno de los escándalos más grandes de la era moderna de RD, y es que una gran cantidad de veteranos dominicanos denuncian que Estados Unidos y que España nunca les entregaron su salario prometido por ofrecer sus servicios en esta guerra, y que el gobierno dominicano al final les negó las ayudas sociales prometidas necesarias para su reinserción en la sociedad. Esto debido a que muchos veteranos dominicanos regresaron con problemas, estrés y traumas. El gobierno dominicano al final solamente terminó condecorando y reconociendo méritos a menos de la mitad de los soldados que participaron en esta guerra. A día de hoy, muchos dominicanos siguen denunciando la negligencia en contra de sus veteranos y piensan que su participación en esta guerra fue un error. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.